El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Es lo que Jesús nos viene a reafirmar, su presencia en la Eucaristía, en este discurso del pan de vida. Y así los judíos, cuando escuchan esta frase del Señor, que nos va a dejar su cuerpo y su sangre, que nosotros podamos comer su cuerpo, dice que se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Los discípulos, los judíos, se pusieron a discutir, dice San Juan, entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su sangre? Apreciados hermanos, estas discusiones también siguen estando presentes actualmente en nosotros. Lamentablemente, algunas discusiones actualmente entre nosotros cristianos católicos que giran en torno a la Eucaristía, aunque el magisterio de la Iglesia ha sido muy claro. Tenemos documentos muy preciosos, el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos también unas instrucciones de Juan Pablo II, una encíclica sobre la Eucaristía, también tenemos esta instrucción Remisión y Sacramentos del Dicasterio para la disciplina del culto divino y de los sacramentos. Es decir, tenemos varios documentos y tantas meditaciones del Papa, de los papas recientes, de Benedicto XVI, una doctrina tan hermosa sobre la enseñanza de la Iglesia en la Eucaristía, constantemente. Ya San Juan nos está diciendo que siempre van a existir discusiones acerca del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero lamentablemente ahora estas discusiones son muy fuertes, sobre todo cuando se quiere dudar de la presencia del Señor en la Eucaristía. Por eso dice que los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Tendríamos que nosotros reflexionar cómo está nuestra fe en la Eucaristía. Si verdaderamente reconocemos que allí está presente realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué contenido tiene para nosotros la celebración de la Eucaristía? ¿Es allí realmente presente Jesús en nosotros o nos generamos en discusiones? No pensemos, por ejemplo, las discusiones que se generan a veces entre quién puede y no debe comulgar, cuando la doctrina es muy clara, que se requieren estar siempre en esas disposiciones. Incluso se hablan siempre de disposiciones. Recientemente una persona muy querida, a quien yo aprecio mucho, me hacía una sugerencia para aclarar un poco la catequesis sobre qué significaba esto, porque la persona decía, esta persona a quien aprecio mucho, me decía: padre, yo no me acerco a comulgar, es una persona, una familia hermosa, bella, tiene un matrimonio de testimonio, de fidelidad, una santa familia. Me decía: yo no me acerco a recibir el cuerpo del Señor en algunas ocasiones porque me siento indignamente. Es verdad. Cada vez que nosotros vamos a celebrar la Eucaristía, nos sentimos que somos indignos, siempre, incluso
Por eso la misma liturgia, cuando vamos antes de celebrar, recibir el cuerpo y la sangre del Señor, precisamente repetimos las palabras de la palabra de Dios que en aquel encuentro con Jesús, alguien le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquí no es cuestión de dignidad, porque nadie es digno de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Nadie es digno. Y por eso nosotros antes de comulgar decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una cosa es la dignidad que el Señor nos dignifica a través del sacramento de la penitencia, a través de la misma Eucaristía, que el Señor se dona, se entrega a nosotros, pero otra cosa son las disposiciones que nosotros debemos de tener para recibir el cuerpo del Señor. Estar bien dispuestos indica vivir en la conciencia de que no estamos en una realidad de pecado grave, porque si estamos en una realidad de pecado grave, atento, no deberíamos de acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor si estamos en pecado grave. Yo les aseguro que el que come la carne del Hijo del Hombre y no bebe, no podrá tener vida en ustedes. Y recordemos que el pecado grave ocasiona en nosotros la muerte espiritual. Por eso estamos llamados a la conversión, llamados a encontrarnos con el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Recordemos también que San Pablo va a decir en una de sus cartas que quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin examinar su conciencia, come y bebe su propia condenación, porque aquí estamos hablando de la vida eterna, apreciados hermanos. Por eso tendremos que reflexionar nosotros cuáles son nuestras disposiciones para recibir el cuerpo del Señor. No la dignidad, porque dignos no somos, el Señor nos dignifica, sino si esas disposiciones interiores del alma, del corazón, pero también esas disposiciones exteriores que no deben contradecir nuestras disposiciones interiores. Por eso nosotros estamos llamados cada vez más a venerar este augusto sacramento, este encuentro con el Señor. El que come mi cuerpo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y Jesús sigue insistiendo, es decir, apreciados hermanos, es el cuerpo y la sangre del Señor, es la carne del Señor que se ha quedado en medio de nosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso, apreciados hermanos, en la Eucaristía, cuando nosotros comulgamos, vivimos esa experiencia de íntima unión con el Señor. Es una unión en la cual nosotros nos unimos a Dios, nos unimos a Él, permanecemos a Él y Él en nosotros, porque Él hemos recibido. Por eso nosotros, como templo del Espíritu Santo, sagrario vivo del Señor, deberíamos cada vez más tener esas disposiciones de amor. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me come vivirá por mí, dice el Señor en el Evangelio. Por eso, apreciados hermanos, dice Jesús también, este es el pan bajado del cielo, es un pan de vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía es la presencia del cielo en la tierra, apreciados hermanos. Nosotros tendríamos que constantemente anhelar, participar de la Eucaristía, encontrarnos con Jesús, como nos lo dice la palabra de Dios, para así participar ya de la vida eterna. Es la anticipación del cielo en la tierra, la Eucaristía en medio de nosotros. El Señor verdaderamente, dice la palabra de Dios, que esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Queridos hermanos, podamos nosotros pedirle al Señor el don de la fe constantemente para creer en Él, para aceptar su amor, su presencia en medio de nosotros, y Él que es verdadera, su carne que es verdadera comida, su sangre que es verdadera bebida, nos fortalezca espiritualmente, nos llene de ese amor para mantenernos cada vez más unidos a Él. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.